Vamos a hacer una mención rápida a un tema que considero bastante importante a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones y de tratar con los datos que recibimos mediante el envío de formularios generalmente. Es el tema de las validaciones. Las validaciones se pueden llevar a cabo del lado del cliente y del lado del servidor. Del lado del cliente normalmente se utiliza JavaScript, aunque la mayoría de navegadores, por no decir todos, ya implementan opciones de validación. Es conveniente hacer las validaciones en los dos lados, pero en caso de tener que elegir, es preferible elegir siempre del lado del servidor, ya que va a ser quien va a recibir los datos y quien los va a procesar. Para ver cómo funciona el tema de las validaciones, vamos a comenzar viendo un ejemplo sencillo de validación mediante el navegador. Para ello hemos definido un formulario que va a contar con un elemento label con el texto introduce un dato y un elemento input de tipo texto mediante el cual vamos a poder introducir un dato que es el que estamos viendo en pantalla. Es importante señalar que para poder utilizar las validaciones del navegador debemos incluir en nuestros elementos input el atributo require. Vamos a cambiar el input type text a type number, de manera que si volvemos a nuestro formulario y ahora intentamos introducir simplemente texto y enviamos el formulario, nos va a advertir de que debemos introducir un número. Vamos a volver a cambiarlo para poder seguir viendo ejemplos. Bien, para validar del lado del servidor en el caso de PHP, principalmente vamos a utilizar tres funciones que son las que vemos en pantalla: HTML Special Charge, la función trim y la función strip/slashes. La primera de lo que se encarga o de lo que hace es convertir los caracteres mayor que y menor que característicos de etiquetas HTML en entidades HTML. Bien, actualmente en el archivo resultado.php, que es el que se va a encargar de procesar la información, hemos definido una variable dato que va a recoger lo que recibamos a través del elemento del formulario cuyo atributo name está definido como dato. Bien, si vamos al navegador e introducimos este código JavaScript y enviamos el formulario, nos va a mostrar un aviso de que hemos sido hackeados. Esto es un ejemplo simple de lo que podría pasar, pero por ejemplo podrían ejecutarnos un script que nos enviase a una página maliciosa mediante la cual al visitarla descargase código malicioso en nuestro ordenador. Para evitar esto, hacemos uso de la función HTML Special Charge y le pasamos como argumento el contenido de nuestra variable global $_post. De manera que si volvemos a nuestro formulario e intentamos volver a enviar el script, en esta ocasión nos está mostrando simplemente una cadena de texto y el código malicioso no se puede ejecutar. La función trim se encarga de eliminar caracteres innecesarios a ambos lados del contenido de nuestra variable e incluso podemos definir caracteres que queremos que sean eliminados. Al hablar de caracteres innecesarios nos referimos a espacios innecesarios, saltos de línea, tabulaciones, etc. Para ver un ejemplo, vamos de nuevo al navegador y en este caso si introducimos la palabra hola seguida de muchos espacios, al enviar el formulario vemos como el dato recibido es la cadena de texto hola, pero también hemos recibido los espacios, de manera que la cadena de texto que estamos recibiendo es de 19 caracteres.
Si en esta ocasión hacemos uso de la función trim, al volver al formulario e intentar repetir la operación, en este caso simplemente recibimos lo que debemos recibir, que es la cadena de texto hola, que es de 4 caracteres de longitud. Podemos indicarle, como digo, qué caracteres queremos evitar cuando recibimos esos datos. En este caso le pasaríamos un segundo argumento con los caracteres que queremos definir. En este caso vamos a definir el signo de exclamación, de manera que si volvemos al formulario e intentamos enviar el texto hola mundo con un signo de exclamación al final, al enviar el formulario vemos como el signo es suprimido. Y por último, la función strip slashes elimina las barras invertidas. Para ver un ejemplo, volvemos al navegador. En este caso vamos a introducir la palabra dir seguida de una barra invertida y al enviar el formulario vemos cómo estamos recibiendo efectivamente dicho dato. Si ahora hacemos uso de la función strip slashes, volviendo al navegador, vemos cómo en esta ocasión nos está eliminando la barra invertida. Esto lo podemos hacer de forma individual. De manera que necesitaríamos 3 líneas de código para cada variable que recibe datos a través del formulario. Si ahora vamos al navegador y intentamos ejecutar un script, vemos que está funcionando. Si intentamos utilizar una palabra con barra invertida, vemos que también está funcionando. Y si intentamos utilizar un texto con espacios, vemos que también está funcionando. Esto sería una forma. Otra forma sería hacer uso en una misma línea de las 3 funciones. De manera que en una misma línea, como digo, tendríamos la función HTML Special Chars, a la cual le pasaríamos como argumento lo que nos devolviese la función trim, a la cual a su vez le pasaríamos como argumento lo que nos devolviese la función strip slashes, que a su vez le estamos pasando como argumento el contenido de la variable global $post. Si volvemos al navegador, vemos que sigue funcionando. Esto deberíamos de repetirlo para cada variable que recibamos. Es decir, si tuviéramos aquí una variable nombre que recibiese datos del formulario a través de un elemento que contuviese un nombre, deberíamos de emplear la misma estrategia o la misma técnica, lo cual puede llegar a resultar tedioso o incómodo. Ya que hemos estado viendo cómo podíamos definir nuestras propias funciones, podemos hacer uso del archivo operations.php, en el cual podemos definir una función
en este caso ya lo hemos hecho, a la cual vamos a llamar test input, que va a recibir un dato. En este caso sería la variable que está recibiendo datos del formulario. Aquí haríamos uso de las tres funciones, bien de forma individual o bien en una misma línea como acabamos de ver, y nos devolvería el resultado de dicho dato. De manera que si vamos de nuevo a nuestro archivo resultado, ahora en lugar de usar esta sintaxis, podríamos hacer uso de la llamada a la función test input y simplemente pasarle el contenido de la variable global $-post. Volviendo al formulario, si intentamos ejecutar el script, vemos que funciona. Con las barras invertidas también. Y con texto con espacios también. Bueno, pues espero que os haya sido interesante. Como siempre lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo. Hasta luego.